posem un poquet de llum i posem un poquet de color. Un poquet de color, no? Obrim aquest arc de Sant Martí i tots els colors que porta, perquè parlarem dels colors, però que com ens senten a nosaltres, no? És que com ens senten, perquè hi ha colors que ens senten bé i no. Però abans d'això, perquè després anem a provar unes coses, vull que parlem de les primeres impressions i com el nostre cervell ens la juga. Anem a la pantalla. A veure. Mira, perquè només 30 segons el nostre cervell és capaç de fer una primera imatge de com serà aquesta persona i el 55% és l'aparència física, el com vestim, 38% el comportament i només un 7% és el que diem, com ens expressem. Imagina't així. Els 30 primers segons, després ja podem variar una miqueta. Canviarà. Anem a taula perquè vull presentar una convidada molt especial. Loles Romero la tenim per ací perquè hi ha colors que diuen que ens senten bé, colors que no tan bé, però Loles és ben important, abans de res, benvinguda. Benvinguda, Loles. Vestir-nos perquè com vestim, a part del que transmetem, ens va bé per guanyar autoestima, no? Tal cual. Yo siempre le digo, sobre todo a mis clientes, que tenemos que tener muy en cuenta cómo somos, ¿verdad? Porque la percepción que tenemos de nosotros mismos es la que crea luego la realidad que los demás ven. Claro. Con lo cual, muchas veces es la emoción la que te viste. ¿Cuántas veces hemos tenido un buen día, pero cuántas veces tenemos un día menos bueno y entonces te apetece ponerte de oscuro, te apetece ponerte ropa ancha, o cuando tenemos una temporada en la que estamos más bajitos anímicamente, ¿no? Hablando, pues bueno, la tendencia, tu cabeza va a llevarte a colores neutros, bàsicos, com a esconderte más que a vestir-te. Tu com a assessora d'imatge, com veus l'estil al carrer, així, en els valencians i les valencianes? Som gent que ens arreglem? Som gent que solem portar ese tema a l'ordre del día? Yo creo que sí. Luego también habría que ver el target de edad, ¿verdad? Y un poco la profesión de cada uno. Pero yo creo que cada vez se le da más importancia a la imagen. Sí, moltísimo. Porque nos afecta mucho, de verdad que yo lo recibo a diario en Le Maniqué, lo que es mi empresa. Y al final uno no cae en la cuenta hasta que oposita, empieza a trabajar, termina de estudiar, ya empieza a tener más claro lo que quiere hacer, o cambia de trabajo, o se muda, o bueno, pasan los años, uno va cumpliendo años y también. Entonces todo te coloca, te posiciona, depende un poco de cómo vistes. Y yo siempre digo también que luego, cuando estamos cara al interlocutor que sea, cómo te ven, te tratan. I això és important. És veritat, i aquestes primeres apariències que sí que són una miqueta superficials, però que diu molt del que volen transmetre, que és el que dius tu, Loles. En fi, jo crec, vosaltres dos, que teniu molta complicitat, vos veig mirar-vos molt conjuntament, que ja teniu una experiència prèvia, no? Loles i jo ens coneixem. S'heu pogut conèixer ja. Ens coneixem, i de fet és que l'experiència ara s'ha començat a primera hora de matí i vos vaig a dir un titular exclusiva. Loles ha obert el meu armari i ha tirat alguna coseta. I mireu l'experiència perquè he viscut en la meva pròpia carn una assessoria d'imatge amb Loles. Mireu, mireu. Buenas, Loles. Hola, ¿cómo estás? Molt bé. Avant. Venga, vamos al lío. Jo soc molt bàsic, de samarreta negra, vaquero y de ahí no hicim. Siempre se puede dar un paso, no muchos, todos los que necesites. Cuéntame, desde que llegas a la tienda, ¿cómo haces? Jo en compres tot un caos, eh? ¿Te gusta ir solo o te gusta ir acompañado al ir de compras? Sempre sol. Anar a comprar en algú, agobiant. Si yo abriera tu armario en este momento, ¿cuál es la gama de color que más voy a encontrar? Bàsics i neutres, ja veuràs, molt bàsic. Vamos a empezar justamente por ahí antes de abrir el armario. Estos son colores neutros, pero estos dos primeros son colores neutros de las armonías frías. Te aporta como eso, como cierta apatía, ¿no? Lo que quiero demostrarte es cómo cambia tu aspecto, cómo cambia el color de tus ojos, el color de tu piel, cuando utilizamos de repente un azul marino. Con este te da como muchísima más luz. ¿Lo ves tú también? Totalment. Arriba el moment, l'armari, toca obrir, ¿no? Hombre, no te va a quedar remedio que hacerlo. Vale, tot teu, a veure. ¿Cuánto hace que no te pones esta camisa, por ejemplo? Anys. Color, desgastados. Joan, eras pequeño y ya lo utilizabas con fiesta. Sí, anava a la ESO, Naso. Nada, oye, la verdad es que ibas a ser bastante visto, ¿eh? ¿No lo ves un poquito más animoso esto o qué? Animoses. Joan, tengo algo que decirte. A veure, va. No sé si es buena o mala noticia, pero nos vamos de shopping. Este es el look elegido para ti, vamos a ver. Lo primero, renovar estos que tenías en casa ya un poquito deteriorados, americana, pero en vez de ser un blazer como más clásico, creo que con una capuchita que la lleva puede quedar muy bien. Y si hablamos de frescura, vamos a animar esa carita y salir de tus colores neutros.
Bueno, bé, però en això què fem? Oye, qué cambio, ¿no? Ahora te lo pongo yo, tú ven para acá. Ven, va. Bueno, ¿cómo te ves? Bueno, me veig diferent, colors que mai m'haguera atrevit, que no... Qué maravilla. Però molt bé. Sí, porque luego las prendas hay que darle como un poquito de personalidad. Para mí son como la guinda del pastel. Loles, bona feina. Escolta, mare meua, este canvi que t'han fet. El looket, què te pareix, este M'ha looket? encantat, el queda molt bé, perquè tu eres Molt bé, molt no? bàsic, Molt bàsic. Eres de posar cosetes bàsiques. I mira aquest taronja, diu sí. Ella en coneix, ella va poder obrir l'armari i ja en coneix, Una però coseta. el que diem, colorimetria, hi ha colors que ens senten bé i altres que no, i això, Loles, com ho sabem? Pues yo creo que lo terminamos de ver, o sea, en tu armario, que nos encontrábamos sobre todo estos tonos. Esas tonalidades. O sea, Básicos y pasamos de aquí neutres. a aquí y de aquí a aquí. Entonces, yo le expliqué que su armonía es una armonía cálida y me encantaría tener mucho tiempo, pero con el poquito Sí. tiempo, para que los que están en casa nos puedan entender, pues él tiene, por su color de cabello, su color de ojos, su color de piel, una armonía cálida. Con lo cual, él abusaba mucho de colores pues muy neutros, pero de su propia armonía. Yo lo que le demostré fue que hay colores básicos que son contrarios, que son fríos y son contrarios a tu colorimetría. Ai, això fa que es destaqui Claro, y més. destaca muchísimo más. Aparte que él, que es como muy inquieto, muy nervioset, bueno, pues son Mira, colores mira. que también le Se aportan... taronja, em vas ficar se taronja. El queda molt bé. No? Escolta, i per exemple, el color blanc i negre, que és, jo crec Sí. que el més utilitzat, mira, l'exemple el tenim així, Sí. negre i blanc, aneu els dos. Ens senta bé a tot el món, el blanc i el negre, Loles? Pues mira, está bien lo de la pregunta porque es muy curioso. El blanco y el negro no tienen nada que ver a cualquier color. Es decir, hay colores como el que se ha puesto este color, que es 100% cálido. Un naranja nunca puede ser frío, un azul nunca puede ser cálido. Pero en cambio con el blanco y el negro, el blanco puede ser cálido y frío y el negro puede ser cálido y frío. Son los neutres. La diferencia es el tejido. Cuando un color, por ejemplo, la camiseta que lleva él, que lleva mucho algodón, los tejidos naturales son negros y blancos cálidos. Y luego los tejidos que son acrílicos, como el que yo puedo llevar, Sí. que son artificiales, siempre serán colores fríos. Tienen un puntito de satinación. Estos colores Sí. que brillan un poquito Sí. son blancos y negros fríos. M'ha agradat a mi molt Claro. esta classe express de colorimetria Sí, dona per amor, Loles. això. Ja xerrarem tu i jo després, Molt perquè hem de bé. parlar de moltes coses, que a mi m'agrada molt el tema de la imatge. I el director també m'ha dit per així, per Vol vindre a l'orelleta. provar drapets. Sí. Gràcies, Loles, per vindre. Nada, vosotros. I Joan Milian, ens vegem pròximament. Setmana que ve, passem per Setmana ací. que ve, vinga. Molt bé, molt bona estrena, company.